Ok chicos, buenas tardes. Hoy vamos a ver lo que es el área y perímetro de un triángulo. Acá tenemos un triángulo donde tiene la hipotenusa de este lado del triángulo un valor de 90 metros y tiene un valor en el ángulo de 30 grados. Y de este lado del triángulo el valor del ángulo es 45. Podemos observar que es un triángulo que está dividido en dos, donde la altura es BD. Para calcular el área y perímetro de un triángulo tenemos que tener en cuenta que debemos buscar los valores de cada uno de los lados de ese triángulo. En este caso la base siempre va a ser el lado que está acá, donde está el triángulo. En este momento tenemos que AC viene siendo la base, como lo dice allá. Para poder calcular esa base tengo que tener el lado AD y el lado DC, que lo vamos a calcular con la ayuda de las razones trigonométricas que ya conocemos del laxo pasado. La altura es nuestro BD, nuestro segmento BD. Y el perímetro no es más que la suma de cada uno de los lados, es decir, de AB, BC y AC. Iniciamos siempre con este lado del triángulo donde tengo más datos. Tengo el valor de la hipotenusa, que es AB. Tiene un valor de 90 y el ángulo tiene 30 grados. Utilizamos las razones trigonométricas. Para determinar el cateto opuesto utilizamos el seno del ángulo. En este caso, el seno del valor del ángulo que está acá del triángulo es seno de 30 grados. Como es seno de 30 grados, es cateto opuesto, nuestro cateto opuesto es BD. Colocamos BD sobre la hipotenusa. En este caso, AB es la hipotenusa, el lado más largo del triángulo, tiene un valor de 90 metros. ¿Qué nos interesa calcular acá? El valor de BD. Entonces vamos a despejar. Hacemos un despeje, seno de 30 grados pasa para acá a multiplicar 90 metros y nos queda el lado que queremos determinar, que es BD, que es nuestra altura en este triángulo. Buscamos en la tabla de valores que ya conocemos del laxo pasado, que tiene el seno de 30 grados un valor de 1/2 por 90 metros. Es el valor de BD. Multiplicamos y simplificamos, obviamente 90 entre 2 es 45 metros. Entonces ese es mi lado BD. Ya encontramos la altura, que es 45 metros. Nos ubicamos ahora todavía en este triángulo. Tenemos hipotenusa, cateto opuesto y utilizamos el coseno para calcular el lado AB. Entonces utilizamos la razón trigonométrica coseno, que nos dice coseno de 30 grados es igual a cateto adyacente. El cateto adyacente es mi lado AB. AB, el lado que quiero encontrar de este triángulo, sobre la hipotenusa, que es 90 metros. Hacemos también un despeje de AD, nos va a quedar entonces coseno de 30 grados por 90 metros. AD es igual, coseno de 30 grados en la tabla de valores es raíz de 3 sobre 2 por 90 metros. Simplificamos. 90 entre 2 es 45 raíz de 3 metros. Entonces nuestro valor del cateto adyacente de este triángulo es 45 raíz de 3 metros. Tenemos los lados del triángulo ya, de esta parte del triángulo. Tenemos la hipotenusa, tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora vamos a calcular los valores del triángulo. Empezamos con la hipotenusa, BC, es el valor del triángulo. Pero tenemos como dato ya la altura, que también es mi cateto opuesto, que es 45 metros en este triángulo que está acá. Entonces, como tenemos cateto opuesto y vamos a buscar la hipotenusa, podemos usar el seno en este caso, ¿de quién? De 45 grados. Seno de 45 grados es igual a el cateto opuesto, que es 45 metros, entre la hipotenusa, que es el lado BC que está acá. Vamos a despejar la hipotenusa, que en este caso es BC que está aquí. Lo que está dividiendo pasa al otro lado de la igualdad. BC es igual a 45 metros entre el seno de 45 grados. Seno de 45 grados. En la tabla de valores, el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Entonces colocamos ese valor allí. 45 metros entre raíz de 2
sobre 2. Entonces aplicamos lo que se llama o denota o se le dice la doble C. Acá se sobretiene que hay un 1 abajo en el denominador, multiplicamos 45 por 2 y 1 por raíz de 2. 45 por 2 es 90 metros y 1 por raíz de 2 es raíz de 2. Se nos presenta una fracción donde tenemos una raíz en el denominador. Aplicamos lo que es racionalización, que lo vimos en el laxo pasado. Sería multiplicar raíz de 2 sobre 2 en ambos, en el numerador y en el denominador. Hacemos acá así. Multiplicamos, acá nos queda 90 metros, raíz de 2 entre raíz de 2 por raíz de 2, me queda raíz de 2 al cuadrado. Luego acá colocamos 90, mejor, raíz de 2 metros entre, simplificamos el índice de la raíz con el cuadrado y nos queda 2. También podemos verlo, simplificar acá, 90 metros entre 2, nos quedaría entonces, ese 90 se transforma en 45. Dividimos, es como dividir o simplificar. 45 raíz de 2 metros es nuestro lado de C. Colocamos acá entonces 45 raíz de 2 metros. Entonces nos vamos al lado del cateto adyacente. Cateto adyacente es DC. Ya tenemos cateto opuesto, tenemos hipotenusa y nos faltaría el lado DC para completar los valores dentro del triángulo. El lado DC, recuerden que el coseno es que trabaja con el cateto adyacente. Entonces el coseno de 45 grados es igual al cateto adyacente, que es DC, entre la hipotenusa que ya la encontramos, que es 45 raíz de 2 metros. Despejamos, recuerden que vamos a despejar el valor que queremos buscar, que es DC. Entonces despejamos, colocamos DC es igual, 45 raíz de 2 pasa a multiplicar con el coseno de 45 grados por 45 raíz de 2 metros. En la tabla de valores nos dice que el coseno de 45 tiene un valor de raíz de 2 sobre 2. Esto lo vamos a multiplicar con el 45 raíz de 2 metros. Se nos presentan dos raíces que podemos multiplicar porque tienen el mismo índice. Multiplicamos sus cantidades subradicales. Nos quedaría la cantidad subradical, lo que está dentro, 2 por 2, raíz de 4. Nos quedaría por 45 entre 2 metros. Acá. Sabemos que la raíz de 4 tiene un valor exacto, que es 2. Entonces 2 por 45 metros entre 2. Simplificamos los dos, uno está multiplicando, el otro dividiendo. Entonces el lado que está del cateto adyacente es 45 metros. Colocamos acá que ya tenemos el valor de C. Ya tenemos todos los lados del triángulo. Tenemos la hipotenusa, cateto adyacente, altura, tenemos la hipotenusa de este lado del triángulo y tenemos el cateto adyacente. Empezamos a ubicar los valores dentro de lo que es las fórmulas para calcular área y perímetro. Vamos con la base. Nos dice que la base es igual a AC, es decir, la adición de 45 raíz de 3 metros más 45 metros. Acá podemos colocar factor común, 45 por raíz de 3 más 1. Aquí podemos observar, si multiplicamos, hacemos la distributiva, nos va a dar la misma cantidad que está acá. 45 raíz de 3 es 45 raíz de 3. 45 por 1 es 45 metros. Entonces, tenemos la base ya de una manera más simplificada. Colocamos entonces que el área es igual, como tenemos allá, base por altura entre 2. Esta es mi base. 45 entre paréntesis raíz de 3 más 1, raíz de 3 más 1, metros por la altura. Nuestra altura es BD, que tiene un valor de 45 metros entre 2. Tenemos como resultado en el área 2025, raíz de 3 más 1 metro sobre 2.
aquí colocamos el metro también, nos quedaría que el área tiene que estar en metros al cuadrado. Entonces nos quedaría la cantidad de 2025 metros al cuadrado entre 2 y la cantidad raíz de 3 más 1. Ubicamos ahora el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados. Perímetro es igual, ya tenemos el valor AB, que vale 90 metros, más el lado BC, que es el valor de 45 raíz de 2 metros, más el lado AC, que recuerden que eran los lados AD y DC. Podemos tomar este que está acá, 45, que ya lo habíamos sacado factor común, como el común que tienen ellos ahí, 45 raíz de 3 más 1 metros. ¿Sí? Colocamos los números que se pueden sumar, que son los enteros, 90 en este caso, y en este caso 45 también. Se nos quedaría 135 metros más 45 raíz de 2 metros, y la cantidad que está acá, que es 45 raíz de 3 metros. Determinar el valor numérico de una expresión que está acá. Dentro de este radical tenemos varias expresiones como el coseno de 60, el seno de 60, la tangente y la secante de ese ángulo. Para realizar este tipo de ejercicio necesitamos tener la tabla de valores que la utilizamos el laxo pasado, y este laxo también la vamos a utilizar. Ya determinamos que el coseno dentro de la tabla tiene un valor, el de 60 grados, de 1 medio. La tangente, raíz de 3, el seno de 60 grados tiene un valor de raíz de 3 sobre 2, y la secante tiene un valor de 2, la secante de 60 grados. Dentro de ese triángulo, dentro de esa raíz, vamos a colocar esos valores. Si es coseno de 60 grados, colocamos entonces 1 medio por el seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2, entre la tangente de 60, que me dice que tiene un valor de raíz de 3, por la secante de 60 grados, que tiene un valor de 2. Empezamos entonces a realizar operaciones matemáticas. Tenemos dos fracciones. La multiplicación es lineal. Entonces tenemos aquí raíz de 3, sobre 4. 2 por 2, 4. Entre raíz de 3 por 2, podemos colocar 2 raíz de 3. Y colocamos la raíz, como está acá. Aquí aplicamos lo que se llama la famosa doble C. Sobre tiene que hay un 1 acá, colocamos raíz de 3 por 1, nos queda raíz de 3, entre 4 por 2, 8. 8 raíz de 3. Todo eso debe ir dentro de la cantidad que tenemos de un principio, la cantidad que es la raíz que está acá. Tenemos dos expresiones, una está en el numerador y otra en el denominador. Podemos simplificarlas, ya que están multiplicando esta y esta que está acá. Simplificamos, entonces acá nos queda raíz de 1 sobre lo que está acá, sobre 8. Nos queda 1 y 8 acá que está acá. Aquí tenemos una expresión. Recuerden que las raíces de cociente lo podemos ver una raíz con una fracción de esta manera. Raíz de 1 y raíz de 8. Entonces, raíz de 1 es 1. Abajo nos queda raíz de 8. Hacemos las simplificaciones de racionalización. Multiplicamos en el numerador y en el denominador por raíz de 8. Esto es igual a raíz de 8 entre 8 al cuadrado por las raíces, y nos queda entonces la raíz de 8 elevada al cuadrado. Como en los laxos pasados hemos trabajado, raíz de 8 entre 8. Tenemos el valor numérico que está acá. Tenemos que determinar qué valor tiene esta expresión. Cosecante al cuadrado de 30 grados menos el seno de 30 grados, dividido entre 1 menos la tangente de 3 de 45 grados. Ubicamos en la tabla de valores el valor de cada una de esas expresiones. Cosecante de 30 grados tiene un valor de 2 en la tabla de valores, la tangente de 45, 1, y el seno de 30 grados, 1 medio. Sustituimos esos valores dentro de la expresión. Cosecante de 30 grados es 2, entonces colocamos 2. Como está elevado al cuadrado, colocamos ese 2 elevado al cuadrado, menos el seno de 30 grados, que en este caso es 1 medio, colocamos 1 medio, entre 1, que lo trae la expresión ya, menos la tangente al cubo de 45, que en este caso es 1.
Entonces empezamos a trabajar ya la expresión matemática como tal. 2 al cuadrado es 4 menos 1/2. Entre 1, todo número impar con base menos 1 se coloca también negativo, entonces nos quedaría menos por menos es más. Hacemos las operaciones que están acá. Esta es una multiplicación en cruz, sencilla. 4 por 2, 8, menos 1, entre 2 por 1, 2, entre 1 más 1 es 2. Hacemos la operación 8 menos 1 es 7, entre 2, dividido entre el denominador que es 2. Aplicamos la doble C, se sobreentiende que hay 1 acá, 7 por 1 y 2 por 2. 7 por 1 es 7 y 2 por 2 es 4. Ya determinamos el valor de la expresión que teníamos al principio. Las identidades trigonométricas. Estas son expresiones que contienen una terminología trigonométrica. Tenemos que demostrar unas identidades. Para poder demostrar identidad necesitamos obtener conocimiento de cuáles son las identidades trigonométricas. La pitagórica principal o fundamental es esta que está acá. El seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. De esta identidad trigonométrica podemos obtener 2 por despeje. El seno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Y el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Esa es una de las identidades que vamos a utilizar en los ejercicios. La segunda es la tangente. La tangente del ángulo es igual a seno sobre coseno del ángulo. La cotangente es igual al coseno del ángulo entre el seno del ángulo. La 5. El coseno del ángulo es igual a tener su inversa, que es 1 sobre secante. Y la última que tenemos es secante del ángulo, es igual a 1 sobre coseno. Para poder demostrar unas identidades, poder demostrar en los ejercicios, tenemos que partir de un lado de la igualdad. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos entre paréntesis tangente del ángulo más cotangente del ángulo por el seno del ángulo por el coseno del ángulo es igual a 1. Es decir, debemos partir de un lado de la igualdad para poder llegar al otro. Es decir, debemos llegar exactamente al mismo valor que nos están dando. En este caso, vamos a iniciar del lado más complejo para llegar al lado más sencillo. Demostrar que esto tiene un valor de 1 con la ayuda de las razones de las identidades trigonométricas. Entonces, vamos a buscar que la tangente y la cotangente también sean seno y coseno. ¿Qué hacemos entonces? Por identidad trigonométrica tenemos que la tangente es seno sobre coseno. Sustituimos donde va la tangente, colocamos seno del ángulo sobre el coseno del ángulo, más la cotangente es coseno sobre seno. Entonces colocamos coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. Esto que está acá entre paréntesis, por la misma cantidad, la misma expresión, perdón, seno del ángulo por el coseno del ángulo. Debo buscar que esto me dé lo que me está pidiendo la demostración, que sea igual a 1. Acá podemos trabajar, multiplicar en cruz, seno del ángulo por el seno del ángulo es seno cuadrado del ángulo, más coseno por coseno, hacemos una multiplicación en cruz, coseno por coseno es coseno cuadrado del ángulo. Y abajo nos queda coseno y seno del ángulo. Coseno del ángulo por la expresión que está aquí, que es seno del ángulo por el coseno del ángulo. Por identidad trigonométrica tenemos que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es ¿cuánto? 1. Es decir, esto que está acá lo vamos a colocar como un valor que es el 1. Por identidad trigonométrica esto tiene un valor que es 1. Colocamos la misma expresión aquí, coseno por el seno del ángulo, lo que teníamos acá en principio, seno del ángulo por coseno del ángulo. Podemos observar que esta expresión es igual a esta, seno del ángulo por coseno del ángulo y coseno del ángulo por el seno del ángulo. Podemos simplificar y nos quedaría entonces el valor que estábamos buscando para poder llegar a la demostración que tiene esa expresión tiene un valor de 1. La siguiente demostración nos dice determinar o demostrar que la tangente del ángulo por el seno del ángulo más el coseno del ángulo es igual a la secante del ángulo. Iniciamos en un lado de la igualdad, en el lado más complejo que está acá. Vamos a determinar ese valor, es decir, esta expresión sea igual a esta. Vamos a demostrarlo. Empezamos a
determinar esas razones trigonométricas, las identidades. La tangente, sabemos que la tangente por identidad trigonométrica es seno sobre coseno. Colocamos seno del ángulo sobre el coseno del ángulo, por, como me dice la expresión, es el seno del ángulo, más, colocamos igual el coseno del ángulo. Vamos a ir transformando lo que fue tangente, lo colocamos por identidad, seno sobre coseno. Entonces, esto nos debe dar igual a la secante del ángulo. Sabemos que la tangente es seno sobre coseno. Podemos multiplicar entonces seno del ángulo por seno del ángulo es seno cuadrado del ángulo sobre el coseno del ángulo. Aquí lo que hice fue multiplicar, se suele tener que es lineal, puedo multiplicar este por este y este por este. Y nos quedaría así, más el coseno del ángulo, igual a la secante que quiero buscar en esta expresión. Podemos también hacer una multiplicación acá en cruz para ir buscando los valores de secante. Seno cuadrado del ángulo por 1 es seno cuadrado del ángulo, más coseno por coseno es coseno cuadrado del ángulo, entre coseno del ángulo. Lo que hice fue multiplicar este por este, este por este y este por este. Y esto nos tiene que dar igual a la secante del ángulo. Por identidad trigonométrica, por eso les digo que la identidad fundamental que usamos en casi todos los ejercicios es esta que está acá. Seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo me dice que es igual a ¿quién? A 1. Entonces colocamos que ese tiene un valor de 1 sobre coseno del ángulo. Es igual a la secante del ángulo. Por identidad trigonométrica tenemos que 1 sobre coseno es ¿quién? La secante que está acá. Secante del ángulo es igual a 1 sobre coseno. Y ya hemos determinado o hemos llegado a lo que queremos demostrar, que la secante del ángulo es igual a la secante del ángulo. La siguiente demostración nos dice así. Debemos demostrar que la tangente a la 4 del ángulo por secante cuadrado del ángulo menos la tangente cuadrado del ángulo por la secante cuadrado del ángulo más secante cuadrado menos 1 es igual a la tangente a la 6 del ángulo. Debemos primero utilizar una identidad trigonométrica, es decir, llevar lo que es secante al cuadrado a tangente para que podamos trabajar y poder calcular la tangente a la 6, que es lo que quiero determinar. Donde va la secante al cuadrado vamos a sustituir por identidad trigonométrica. Por identidad trigonométrica tenemos que la secante cuadrado del ángulo es 1 más tangente al cuadrado del ángulo. Entonces colocamos, donde va la secante, colocamos 1 más tangente cuadrado del ángulo. Respetando la expresión negativa aquí, la tangente cuadrado del ángulo queda igual por secante cuadrado del ángulo, coloco entonces la identidad trigonométrica, que es la que trabaja la relación de la secante con la tangente. 1 más tangente cuadrado del ángulo, más, acá también nos quedaría la secante, igual, 1 más tangente cuadrado del ángulo, menos 1. Entonces vamos a empezar a trabajar para poder llegar a que esto es igual a la tangente a la 6 del ángulo. Podemos observar que esto está entre paréntesis y tenemos una expresión acá multiplicando. Vamos a distribuir esa expresión. Tangente a la 4 por 1 es tangente a la 4 del ángulo. Colocamos positivo aquí, más tenemos entonces tangente a la 4 del ángulo por tangente a la 2 del ángulo. Colocamos la misma base, en este caso la tangente del ángulo, y sumamos los exponentes. 4 y 2 sería tangente a la 6 del ángulo. Estamos multiplicando la misma base tangente y sumamos los exponentes. Menos, ahora vamos a distribuir tangente al cuadrado del ángulo por 1. Nos quedaría entonces esta expresión con esta, me quedaría menos tangente cuadrado del ángulo. Ahora voy a distribuir tangente a la 2 del ángulo por la tangente al cuadrado del ángulo. Coloco el signo negativo. Tangente a la 2 con tangente a la 2 me queda tangente a la 4, sumo los exponentes del ángulo. Aquí lo tengo que distribuir, coloco igual 1 más tangente al cuadrado del ángulo y menos 1. Vamos a ir cancelando las expresiones que tienen signo positivo y las otras que tienen signo negativo. Podemos observar que este 1 es negativo y este positivo se me cancela. Esta tangente al cuadrado es negativa y esta tangente al cuadrado es positiva. Se debe cancelar. La tangente negativa a la 4, tangente a la 4 del ángulo, y esta que está acá es positiva. Las cancelo. Entonces
llegamos a lo que queremos demostrar, que esta expresión es igual a tangente a las 6 del ángulo.